Pues bien amigos, en este video tutorial a petición de uno de los suscriptores sobre cómo mostrar el chat en el gameplay cuando esté jugando en este caso, pues en esta ocasión vamos a enseñar de qué manera mostrar un chat totalmente diferente, no como de pronto el que ustedes ven en mis directos de forma horizontal o un chat algo así como muy normal, sin tanto color. En este caso vamos a ver un chatbox como este de acá. ¿Les parece bonito? Pues a mí sí, me parece interesante, me parece muy colorido también y algo llamativo, algo diferente. Así que si tú eres un youtuber, si tú estás haciendo un directo, si estás haciendo gameplay, si tú estás haciendo algo y quieres mostrar este chatbox, quédate a ver este video tutorial porque te voy a enseñar desde dónde se descarga, cómo configurarlo, desde dónde también nosotros lo estamos haciendo para que cuando alguien escriba salga en el chat. Quédate a ver este video tutorial. Te lo voy a enseñar. Muy fácil, muy rápido y muy corto. Nos vamos entonces después del patrocinador. Hey, tú eres youtuber, influencer o gamer. Te cuento que existe una excelente herramienta para mejorar tus directos. En On3D, una de las tiendas virtuales online más grandes del mundo, seguro vas a transformar tu stream a un nivel muy profesional. En esta plataforma puedes encontrar una gran cantidad de overlays, emoticones, alertas, paneles, escenas animadas, widgets de calidad y todo totalmente personalizado a tu necesidad y gusto. Cualquier diseño es muy fácil de instalar en tu OBS. Hey Dani, ¿de verdad esto es en serio lo que me estás diciendo? ¿Puedo tener todas estas opciones para mis directos? Pero, ¿y el precio no es costoso? Amigo, en On3D los precios realmente son súper económicos. Además podrás usar el cupón DanielMonsalve90 o el enlace que está en la descripción para recibir el 50% de descuento en tu compra dentro de la plataforma. ¿No es genial? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D. Links en la descripción. Y antes de continuar, como siempre, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien amigos, pues entrando entonces en materia, aquí abajo en la descripción les voy a dejar todos los links de lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer es ir a esta plataforma que se llama streamlabs.com. Esta plataforma es una plataforma que nos ayuda a muchos de nosotros los streamers a poder tener ventajas, como por ejemplo en este caso las alertas, los chatbox, y en eso es que nos vamos a centrar nosotros. Vamos a ir acá donde dice todos los widgets. Y aquí en todos los widgets normalmente uno encuentra el chat box, ¿listo? El chat box es muy interesante. Miren, acá tiene créditos, encuestas, tiene media share, alert box, chat box, eso tiene de todo, ¿listo? Entonces efectivamente vamos a ir a la que dice chat box, ¿listo? Ahí en chat box cuando ustedes ingresan, normalmente les va a salir algo como esto de acá. Es como el dashboard para empezar a realizar una edición. Y esto pues normalmente viene de esta manera, viene así, apagado, normalito, así como ustedes lo están viendo acá. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a empezar a configurarlo. Las insignias, activen todas las insignias, eso no importa que no las usen, active todas las insignias. ¿Listo? El tema del color del fondo y el color del texto realmente eso lo vamos a ir actualizando y configurando ahorita más adelante. El tamaño de la fuente lo sugiero que sea en 22, en 18, ¿listo? Esto es también obviamente su gusto. Aquí la parte de ocultar los mensajes después, no, esta parte debe estar seleccionada ahí porque no quiero que se oculten después de tantos segundos. Quiero que se vayan quedando ahí y cada vez que vaya subiendo la barrita, pues se irá desapareciendo el chat. Pero que no se desaparezcan. Vamos a dejar aquí el chat delay en 0. Esta parte de ocultar usuarios no vamos a seleccionarlo y nada de esto lo vamos a seleccionar ahí, ¿listo? Algo muy importante entonces para empezar a realizar la configuración. En la parte de abajo dice habilitar HTML código CSS. Pues le vamos a dar acá enable, o sea que vamos a habilitar en este caso la edición. Vamos a ir a echar código en este caso tanto en el HTML y tanto el CSS. Usted que ha visto este canal sabe que los CSS se ven mucho aquí para el tema de Holytics. En este caso lo vamos a ver con el chat. Entonces, importante, van a ir al link aquí abajo. GitHub, ¿listo? Y este código es de Dracantas. Este hombre creó este código, en este caso que es un chatbox, en este caso con avatar, ¿listo? Y aquí vamos a empezar a configurarlo. Muy fácil. Este CSS que está acá, vamos a darle aquí donde dice Raw. ¿Listo? Para que se abra todo el código. Miren, este es todo el código.
Control A para seleccionar todo y Control C para copiar. Vamos a ir entonces aquí y como nosotros estamos en el CSS, ¿no? ¿Cierto? Estamos en CSS aquí, CSS, pues vamos a ir aquí a CSS. Y lo que vamos a hacer en este caso es borrar esto y vamos a darle Control V. Ahora, vamos a ir en este caso aquí seguidamente hacia abajo, vamos a encontrar el HTML. Row, Control A para seleccionar todo y Control C. Y vamos a ir entonces acá, HTML. Y borramos esto y Control V. Y vamos a ir entonces, más abajo está el punto JS. Así que vamos a ir aquí, Row, Control A, Control C. Y vamos a ir aquí a JS. ¿Listo? Eliminamos esto. Si de pronto tienen algo ahí. Y bien, ahí está. Hemos terminado esos 3 códigos. De aquí para abajo ya no hay más. Si ustedes miran aquí para abajo ya no hay más. Terminamos. Y algo siempre muy importante. Debemos darle aquí abajo en configurar, en guardar configuración. Porque si ustedes no guardan la configuración, pues todo lo que acaban de hacer no va a servir. Entonces vamos a ir aquí, guardar configuración. Ajustes guardados. ¿Listo? Y vamos a tomar. En este caso vamos a copiar esta URL del widget. Solo le vas a dar aquí copiar y aquí dice copiar y listo, ya está. Nos vamos a ir entonces a nuestro OBS. Aquí en nuestro OBS, amigos, pues lo que vamos a hacer en este caso es, bueno, pongamos este de acá, ¿por qué no? Control F, ajustémoslo y vamos aquí a agregar un navegador. ¿Listo, amigos? Ese navegador, vamos a llamarlo aquí, puede ser un chatbox. Y ese chatbox vamos a copiar aquí en este caso entonces nuestra URL. ¿Listo? Le vamos a pegar ahí como tal. Y aquí entonces, amigos, viene algo muy interesante. Depende como ustedes quieran mostrar el chat. Si quieren mostrar el chat, no sé, algo más pequeñito, así como está ahorita, por ejemplo, acá. Si quieren mostrarlo, digamos, desde la mitad de la pantalla hacia allá o algo así, pues bueno, eso lo pueden empezar ustedes a configurar según el gusto. Yo siempre les voy a decir algo muy importante. Este alto debe ser, en este caso, el alto que ustedes tienen ahí en el lienzo, ¿cierto? Entonces puede ser 1080, por ejemplo. 1080. En este caso, en esta ocasión vamos a trabajar entonces acá a la mitad, ¿listo? Más o menos, y será 890. Vamos a ver cómo está, por ejemplo, ahí esa parte, me parece que está bien. Miren que está todo el centro, ¿listo? Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a realizar en este caso una transmisión, un streaming, para empezar a notar de pronto en este caso lo que pues ya empiezan las personas a escribir, ¿no? Pues bien, amigos, en este caso yo ya estaba haciendo aquí unas pruebas, estoy en mi YouTube, estoy haciendo una transmisión, es una transmisión en este caso no listado, ¿listo? Para que no sea público en esta ocasión, pero para que ustedes lo puedan probar, pues pueden hacerlo así. Pueden hacer una transmisión en forma no listada. Y aquí en este caso, entonces ya lo que nosotros podemos empezar a hacer es enviar chats, ¿listo? Como por ejemplo, este que está acá, no sé, algo bienvenidos, algo que diga suscríbete, suscríbanse al canal. ¿No te has suscrito? Suscríbete. Aquí abajo lo puedes hacer, muy fácil. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este caso es empezar a escribir, ¿listo? O las personas van a empezar a escribir. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Y lo vamos a enviar. ¿Listo? Ahí, apenas nosotros ya lo enviemos, como ya hemos copiado esa URL y demás, en nuestro OBS debe empezar a salir en este caso el chat como ustedes lo están viendo ahí. ¿Listo? Me parece que se ve muy bien, se ve muy llamativo. Resulta que cada vez que ustedes inicien una transmisión, pues los colores realmente van a cambiar. En este caso, mi nombre, aquí sale mi nombre, Daniel Monsalve, ¿cierto? Pero si ustedes de pronto hacen una actualización, ese nombre posiblemente cambie. ¿Cómo de pronto puedo hacer una actualización? Muy fácil. Yo, por ejemplo, amigos, aquí puedo cambiar esto a 24, ¿listo? Cuando yo le doy guardar, aquí siempre una modificación, guardar, se van a ir los chats aquí en este caso. Y si yo ya voy a ir nuevamente aquí a escribir, por ejemplo, hola, soy Daniel Monsalve, aquí, pum, bienvenidos. Estoy copiando y pegando solamente por el ejercicio, ¿cierto? Suscríbete, aquí, listo. Este de acá, tengo preguntas técnicas de OBS. Hablemos con Daniel. ¿Listo? Entonces, miren que en este caso aquí, por ejemplo, ya salió amarillo. ¿Cierto? Si lo notaron, ya el texto como tal de la persona que está escribiendo está en amarillo, está de otra forma. Así que bueno, amigos, de verdad que esto está muy chévere, es un chat muy interesante, es algo que nos va a ayudar a nosotros a cambiar esa metodología de chat, de siempre de pronto ver algo igual, no, pues aquí tienes algo muy diferente.
Pues bien amigos, eso es lo que les quería enseñar en este video tutorial. Espero que de verdad les haya gustado y como dice aquí en los chats, si tienes alguna pregunta, déjala aquí abajo en la cajita de comentarios. Si tienes alguna opinión, algún aporte con respecto a este chat box con avatars, así se llama realmente como lo creó este hombre. También si pues te gustó este video, te invito para que le des un gran like, te suscribas al canal, aquí abajo actives la campanita y compartas a todos tus amigos. Desde acá, como dice ahí en el chat, ¿sí ven? Desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, muchas bendiciones y chao, Pingüín.